el dinero realmente se atrae mentalmente o se construye trabajando por él. Yo creo que tú nos hables un poquito sobre eso. Me encanta, las dos. Pero en mi mundo se atrae más que lo que tú haces. El mundo ha creído que tenemos que sacrificarnos para hacer dinero y no es así, Ismael. No lo es. O sea, el trabajo anterior que yo hago es el 80% de mis resultados. El 20% es lo que yo hago afuera. Empiezas a ver tus patrones repetitivos. Es decir, lo que tú vas repitiendo en el tiempo es porque hay una programación inconsciente ahí. Saludos amigos de Enfoque Emprendedor. En el día de hoy tenemos una invitada especial, una invitada que nos visita directamente desde Baní y para nosotros es un orgullo tenerla aquí en nuestro espacio. Es una persona que hace un contenido muy positivo, muy valioso y que está aportando muchísimo a cambiar las mentalidades de muchas personas y a romper muchos bloqueos mentales que tienen algunas personas sobre ciertas cosas que tienen que ver con el mundo del emprendimiento, los negocios y las ventas. Nos visita el día de hoy Mariela Lara. Mariela, bienvenida a nuestro espacio. Gracias, Ismael. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer para mí. Cuéntanos un poco sobre quién es Mariela, de dónde viene Mariela, a qué se dedica. María tiene muchas versiones. Yo soy de Baní, me crecí y bueno, nací y crecí allá básicamente. Yo siempre me defino como una hija de Dios, un instrumento de papá Dios y solamente estoy aquí para servirle a Él. Okay. Algo que yo digo mucho este año sobre todo es que yo nací y crecí para honrar a Dios y no al miedo. Entonces básicamente vengo de un barrio de allá de Baní y desde mi niñez yo tenía muchas ganas de echar para adelante. Vengo de una familia bastante humilde, donde no había profesionales, y a mí se me metió en la cabeza que yo quería ser profesional. Y ahí empezó mi historia, con muchas dificultades, pero me convertí en ingeniera, no sé, soy ingeniera en alimentos, básicamente. Pero luego de ahí entro también al mundo del emprendimiento y ahí estoy, entonces luego entré al mundo del emprendimiento y al mismo tiempo aparecieron muchísimos bloqueos mentales con el dinero y esos problemas económicos que me aparecieron en el camino, aparte de mi historia de escasez, me llevaron a estudiar todo el tema de lo que es mentalidad y le enfoqué en relación al dinero. Usted que habla de sus inicios y de sus orígenes, y luego habla de que hubieron bloqueos que se rompieron con el tiempo. ¿Qué tanto influye en la crianza de una persona, el círculo o su familia, en cuanto a ciertas mentalidades o en cuanto a ciertos condicionamientos mentales que pueden llegar a tener por cosas que ven de sus familiares? Mira, Ismael, si tú todo, influye todo. De hecho, mi tesis del posgrado en neurociencias que yo hice fue basada específicamente en cómo esas programaciones de la niñez hacen que tú tengas ahora en la adultez una mentalidad de escasez o de abundancia. O sea, lo influye todo, definitivamente todo. Y por eso yo hablo tanto de que tenemos que cambiar no solamente por ti, sino también por tu familia y por tus futuras generaciones. ¿Cuáles son las cosas como más comunes así que pueden influir o que la gente normalmente adquiere de sus parientes según van creciendo? Mira, nos programamos de tres formas distintas. Lo que tú ves, lo que tú escuchas y lo que tú vives, ¿ok? Entonces, básicamente desde que tú vas naciendo chiquitico, y más que si nacimos en un barrio, por ejemplo, entonces te vas programando tanto de tus padres, del entorno, de tus familiares, tus tíos, tus padres, y también del mismo entorno del barrio, o sea, los amigos, de la escuela, todo. Entonces, automáticamente tus padres empezaron a hablar como, no hay dinero, eso es muy difícil, muchachos. ¿Tú crees que los dineros que crecen en la mata? Todas esas programaciones o todas esas frases que tú las ves como tan sencillas y que tú las ves como que son del día a día, silenciosamente te van programando. Porque ¿qué es lo que pasa? Nos programamos en el inconsciente. O sea, tú no eres consciente, valga la redundancia, de que tú tienes esas programaciones. Pero cuando tú vas creciendo, tú te das cuenta que tú repites lo mismo que tú escuchaste, lo mismo que tú viste y lo mismo que tú viviste. ¿Y cómo se rompen esas programaciones mentales? Lo primero es hacerlo consciente. O sea, primero yo tengo que darme cuenta que, wow, mira, yo estoy haciendo lo mismo que hacía mami o papi. O wow, mira, yo estoy diciendo lo mismo que yo decía. O yo estoy de hecho haciendo lo mismo. O sea, el primer paso es, soy consciente de que estoy repitiendo un patrón. Luego que soy consciente, es siempre bueno como, por así decirlo, liberarlo. Liberarlo es simplemente darme cuenta de que, ok, entiendo que
mis padres no tenían dinero, por ejemplo, y que todo era difícil, pero yo ya, Mariela de adulta, entiende que puede cambiar esa historia. Entonces, luego que hace esa parte, es importante introducir a tu mente inconsciente nuevas informaciones, que son lo contrario. Es decir, si en mi mente hay una información que dice, Mariela, qué sé yo, el dinero es difícil, automáticamente, luego que yo lo hice consciente de que lo estoy repitiendo y lo libero de que soy consciente, mira, eso no es mío, no me pertenece, entonces viene el cambio, lo que se llama reprogramación. La reprogramación simplemente es sustituir la información que está en mi inconsciente. ¿Y cómo se hace eso? Con ciertas técnicas, herramientas para tú programar nuevas informaciones. O sea, que hay muchas personas que no tienen tal vez resultados que esperan o resultados que desean porque tienen unos condicionamientos mentales que no les son favorables. Claro, y te voy a contar mi historia, por ejemplo. Yo empiezo a emprender al mismo tiempo que me gradué de la universidad, ¿vale? Y cuando empiezo a emprender, al mismo tiempo consigo, bueno, un profesor me lleva a una gran empresa dominicana y consigo una pasantía. De ahí me dejan trabajando y yo empiezo a subir como espuma en los ascensos. Y más ascenso y ascenso y ascenso. Y llego a tener una posición muy buena y muy buen salario. O sea, te estoy hablando de eso en el 2016. Pero yo no había dinero. De hecho, yo ya me había mudado del barrio. Yo siempre digo, yo salí del barrio, pero el barrio no había salido de mí. Y básicamente empiezo a emprender. De hecho, yo gané unas competencias de emprendimiento aquí en Dominicana, gané inversiones, gané capital semilla. La MESI tenía unas competencias a nivel universitario. Esa fue la primera competencia que yo gané. Luego gané otra de Banreservas, otra de Alfas, bueno, Alfa Valor era la misma de Banreservas. El punto fue que gané muchas competencias. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hubo un momento donde yo tenía los recursos externos para yo poder tener un emprendimiento 1A. Y yo lo saboteaba. Uno de mis bloqueos más potentes con el dinero era que yo no podía vender nada. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente había una información que me decía que vender me daba vergüenza, que vender era mostrar como mis necesidades. Entonces eso, inconscientemente, porque yo no me daba cuenta, hacía que yo tenía emprendimiento y creaba unos productos y unas cosas hermosas. Pero para venderlo, eso era un show, como decimos nosotros. Y puedo decirte, ese solo, pero yo tengo un montón de programas inconscientes que yo he tenido que ir rompiendo en el camino para yo poder lograr estar donde estoy ahora. Y todavía hay programas, porque eso es como una cebolla. Tú encuentras una creencia limitante, la transformas, la liberas y te reprogramas y luego aparece. Entonces, como que tú siempre que subes de nivel, aparece una nueva programación que tú tienes que ser consciente de estar siempre como reprogramándonos. ¿Cómo funciona el cerebro en el sentido de crear algún proyecto o crear riqueza en un sentido? Usted que es neurocientífica. Es un profesor de neurociencia, ¿verdad? Exacto. Científica. Pero mira, lo primero es, yo siempre digo, cuando tú estás emprendiendo, ¿verdad? Hay recursos que son externos que necesitamos, dinero, tiempo, gente que nos ayude, pero los recursos internos aún son más importantes. Te decía, yo tenía los recursos externos, yo soy ingeniera en alimentos, entonces mis primeros emprendimientos eran enfocados a productos alimenticios, ¿vale? Yo creaba unos snacks saludables de zanahoria con cáscara de apio, una mezcla, eran como si fueran papitas, pero saludables. Y tenía toda esa parte. Ahora bien, la parte interna era la que yo no tenía. ¿Por qué? Porque mis programaciones, el cerebro, tú tienes redes neuronales, ¿verdad? Que esas redes neuronales tienen informaciones. Y tienen informaciones también en cuanto a la abundancia, en cuanto a la riqueza, en cuanto al dinero. Entonces, cuando tú creciste, tú no estuviste viendo abundancia, tú no sabes lo que es tener un emprendimiento, un negocio, porque no fue lo que tú viste. Tú no tienes esas redes neuronales creadas, tú tienes que crearlas de cero. Ahora, ¿qué pasa? Algo que hay en el cerebro se llama neuroplasticidad. ¿Qué significa eso? Tú puedes remoldear tu cerebro a cada instante, no importa la edad que tú tengas, el tiempo, tú siempre te puedes reprogramar. Entonces, eso es una ventaja. ¿Qué significa eso? Que tú no estás condenado. Solamente estamos programados. Y así mismo tú te puedes reprogramar. Entonces, independientemente de donde tú vengas, tú puedes, y de las redes neuronales que tú tengas creadas en tu cerebro, tú la puedes reprogramar sin problema alguno. Lleva tiempo y esfuerzo, pero se puede. Usted sabe que recientemente nos visitó una chica llamada Lizzy Correa. Y ella hablaba de que cuando ella era pequeña, ella veía que su padre emprendía un negocio,
pero no le iba bien y con el tiempo como que fracasaba. Y luego emprendía otro y fracasaba. Y eso le provocaba miedo a ella de emprender cualquier proyecto porque ella entendía que con ella iba a ocurrir lo mismo. Ahí se crea una programación, por ejemplo. Usted sabe que hay muchas personas que quieren como obtener más ingresos o mejorar como el flujo de ventas de sus empresas, pero muchas veces no saben cómo pueden lograrlo o cómo le está afectando tal vez mentalmente lo que ellos están haciendo o lo que ellos tienen ya programado. ¿Qué cosa usted le podría recomendar a una persona que quiera como obtener esos resultados y que tal vez por una u otra razón no lo estén logrando porque tengan un condicionamiento X que no sepan que lo tengan, que lo tienen? Lo primero, empiezas a ver tus patrones repetitivos. Es decir, lo que tú vas repitiendo en el tiempo es porque hay una programación inconsciente ahí. Me explico. En mi caso, cuando empecé a emprender, ¿verdad? Yo veía que todos mis emprendimientos llegaban hasta un momento y luego yo los soltaba, todos. O sea, yo llegué a tener más de 10 emprendimientos sin ninguno tener éxito. Entonces, ya había un patrón. En ninguno yo podía, y no era, yo analizaba, ¿era parte de dinero? No, porque no era que era rica, pero tenía el capital semilla que había ganado. ¿Era maquinarias? No, ya había comprado algunas. Ok, no sé, no era un tema por ahí. Cuando yo empezaba a vender, ahí se me armaba el lío. Yo no podía cobrar nada. Entonces, cuando tú empiezas, lo primero es empezar a ver cuáles son los patrones que tú ves que estás repitiendo. Hay personas que tienen incluso patrones de repetición de deudas. Y creemos que el problema es saldar las deudas. Ese no es el problema. El problema es que tú saldas una deuda hoy y mañana tú tienes otra. Sin ni siquiera pensarlo. El 2024 creo que fue, yo saldé precisamente una deuda de más de $1.000.000. Pero el problema no era la cantidad. El problema era que yo saldaba una deuda hoy y mañana tenía 2 más. Y cuando yo analizaba, ¿para qué yo tengo ese dinero? Todo era para emprender. Y no, realmente eran para emprender. Pero ¿qué sucede? Ahí fue que yo vi un patrón que yo estaba repitiendo de mi mamá. Mi mamá tomaba préstamo, ella lo que tenía era como colmados, sí, colmados, ¿verdad? Y bueno, un colmado. Y mi mamá lo que hacía era que tomaba un préstamo para surtir el colmado, ¿verdad? Lo surtía, se volvía, porque nosotros mismos no comíamos el colmado, porque no había otros ingresos, volvía a tomar otro préstamo y eso fue lo que yo vi de mi mamá. ¿Eso fue una programación buena o mala? Fue lo que yo vi simplemente. Entonces, no hay que estar como que juzgando o culpando a papá o a mamá. No, es simplemente, eso fue lo que yo vi. Ahora, María de adulta lo estaba repitiendo. Ahora, María también de adulta simplemente lo hace consciente y lo libera y empieza a crear otra realidad. Entonces, lo primero que yo siempre digo a la gente, empieza a ver tus patrones que estás repitiendo. Claro, y por eso es que es tan importante que las personas que ya tienen ese conocimiento y que saben que eso es así, tengan cuidado con lo que le enseñan a los hijos, porque los hijos son un 80% lo que ven, exacto, y un 20% lo que tú haces. Tú le puedes decir a un hijo tuyo, mira, no diga mentira, que decir mentira es malo, pero si tú le dices, van a buscarte y tú le dices, ve, dile que yo no estoy aquí, él va a saber que decir mentira es malo, pero la va a decir. Entonces, en este sentido, es importante que las personas sepan cómo se van a comportar o cómo se van a manejar delante de los hijos, porque los hijos aprenden y no siempre todo lo positivo, también lo negativo. Mira, de hecho, yo tengo una niña, tiene 4 años, y mi niña ya sabe y dice cosas como, yo soy abundante, yo soy rica. ¿Pero por qué? Porque yo fui consciente de lo que yo le estaba programando a ella. Yo empecé mi proceso de reprogramación específicamente cuando ella tenía 1 año, cuando iba a cumplir 1 año. Y yo conscientemente, y con mi esposo también, eso es constantemente, que nos decimos cosas como, aquí somos abundantes, tenemos cuadros en la casa donde decimos cosas como que la riqueza es parte de nosotros, ser abundante no te vale de la esencia, frases que yo la voy programando a ella, porque ¿qué pasa? Como te digo ahorita, así como nos programamos para lo malo o para la escasez, cuando tú lo reconoces, tú también lo puedes usar a tu favor para programar a tu familia para la abundancia. Entonces, conscientemente ya tú vas a tus niños y tú no tienes que obligarlos. No es que tú lo vas diciendo y lo vas haciendo y ellos automáticamente se van programando y cuando se programan, ¿qué dicen? Lo mismo que tú estás diciendo. Claro. ¿Hay algunas señales o cuáles son las señales principales de que una persona está saboteándose su crecimiento? Algunas señales. Mira, cuando tú estás, por ejemplo, algo muy chulo que yo le he visto mucho este año con mis alumnas.
tenemos que entender, ¿verdad? Que durante tu emprendimiento tú vas a presentar conflictos, procesos, miedos, dudas. Eso es parte del proceso. La gente tiene que entender eso. Porque, y eso es tan loco, y me da mucha risa, pero lo he sufrido mucho con mis alumnos, porque yo también lo sufrí, y es que no nos atrevemos a transitar los procesos. ¿A qué me refiero con esto? Tú estás, ¿verdad?, aquí haciendo tus entrevistas constantemente, pero te pasó algo emocionalmente, alguien te dio un comentario que no te gustó, alguien empezó a comentar cosas de ti que no te gustó, automáticamente eso te drena y te saca de tu radar. ¿Qué pasa? Si tú no eres consciente de eso y no lo transitas, y te voy a explicar ahora qué es transitar, tú te evades y empiezas a sabotearte. Tú ni siquiera te diste cuenta que quizás fue por ese comentario que tú leíste ahí. Pero fue por eso posiblemente. O porque tus amigos empezaron a apoyarte, o porque tu familia empezó a hablarte cosas y no eres consciente. Entonces empiezan a ver como cosas que tú vas haciendo que te vas saboteando. Tú dijiste que tú vas a grabar hoy, pero no lo grabaste. Tú dijiste que tú vas a hacer una entrevista, pero no le escribiste a la persona. ¿Ves? Te vas saboteando automáticamente. Ahora, cuando pasan esas cosas internas que son normales, eso es lo que la gente no entiende a veces. O sea, es normal que tú tengas miedo. Es normal que tú tengas dudas. Es normal que tú tengas un montón de... Es normal que tú tengas problemas familiares. Claro. Eso es normal. Ahora, lo que no es normal es hacer lo que yo hacía antes. Yo grababa 3 días o tenía el negocio 3 días, 3 meses y me pasaba algo emocionalmente, soltaba eso. Me estaba autosaboteando. Luego aprendí que tú lo que tienes que hacer es aprender a transitar los procesos. ¿Y qué es transitar los procesos? Transitar los procesos es, apareció un miedo, bien, veo el miedo y me pregunto, ok, tengo miedo. ¿De qué tengo miedo realmente? Es algo que yo llamo mucho autoindagar la mente inconsciente y es preguntarte a ti mismo las cosas que tú no quieres ver. Por ejemplo, yo quería empezar un canal de YouTube. Nunca lo empezaba y todo el mundo me decía, empiézalo. No lo empezaba. Cuando hasta que me decidí, dije, ok, ¿por qué no lo quiero hacer realmente? Y empecé a autoindagarme, es preguntarte a ti mismo, ok, Mariela, realmente, ¿qué es lo que pasaría si tú creas el canal de YouTube? Ay, es que ahí todo el mundo te empieza a ver, ok, ¿y qué pasaría si te ven? Ay, que me pueden empezar a criticar. Muy bien, ¿y qué pasa si te critican? Bueno, y si no me ven, ahí está el miedo al rechazo. ¿Viste? Entonces ahí quieres transitarlo. Lo veo, abrazo el miedo, porque no es evadirlo. Tú no puedes evadir el miedo. Tú lo puedes transitar. Y transitar es hacerlo con tu miedo. Transitar es hacerlo con tu duda. Va a estar ahí, sí, pero a medida que tú lo hagas, se va desapareciendo. Yo digo mucho, el miedo se rompe en el movimiento. Listo. Para tú romper el miedo, muévete. Dale. Muévete. Entonces, transitar eso. Veo el problema, veo el conflicto interno, veo la perturbación, Muy bien, lo veo, lo autoindago, de dónde viene eso, por qué yo creo eso, de dónde salió eso. Lo siento, respiro, lo inhalo, lo exhalo. Bien, lo libero y vamos a salir. Nítido. Mira, hay algo que yo quiero preguntarte. Realmente cuando yo vi tu perfil, yo te comentaba fuera de cámara, me atrajo mucho porque yo soy muy fanático de Jürgen Klarik. Y Jürgen Klarik habla mucho sobre eso, sobre las neuroventas, cómo funciona el cerebro de las personas para comprar, los diferentes cerebros que tienen las personas, etc. Y también sabemos que hay una frase muy famosa, o hay algo, hay un libro que se llama Piensa y hazte rico, de Napoleon Hill. Entonces, en ese sentido, ya que estamos hablando de cómo funciona la mente, etc., yo quiero preguntarte lo siguiente: ¿el dinero realmente se atrae mentalmente o se construye trabajando por él? Yo quiero que tú nos hables un poquito sobre eso. Me encanta, las dos. Pero, en mi mundo, se atrae más que lo que tú haces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con el mundo? Que el mundo ha creído que tenemos que sacrificarnos para hacer dinero y no es así, Ismael, no lo es. O sea, el money maker desde el ser, específicamente eso. Desde el ser es adentro, a nivel interior, mental. O sea, el trabajo interior que yo hago es el 80% de mis resultados. El 20% es lo que yo hago afuera. O sea, así funciona mi mundo. Y mis alumnos también lo viven ahora mismo. O sea, claro, lo que yo digo entonces las dos, porque yo digo, como digo una cosa, le digo la otra. No es que tú te vas a sentar aquí a meditar y te va a caer del cielo. Exacto. Pues, no, mi hermano, no hemos llegado ahí. No.
¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando tú usas tu mente, primero tu mente hay que usarla de dos formas. Primero, tú tienes que limpiarla de lo que hablamos ahorita, de esas programaciones inconscientes que te están limitando. Ujú. Y una vez ya tú haces eso, entonces tú le empiezas a programar con lo que tú quieres. Y lo que tú quieres es abundancia, dinero, cuánto tú quieres generar también. Y ahí tú lo vas programando. Ahora, hay un 20% que es tú moverte afuera. Ve a moverte, ve a accionar, porque no te va a caer del cielo. Pero, como ya tú estás haciendo un trabajo interior mucho más profundo, esto que tú haces afuera se siente ligero. Y ahí está la diferencia. ¿Lo ves? No sé. Sí. No es que tú tienes que matarte afuera. ¿Cómo tú llegaste a mí? Yo no te escribí a ti, yo solamente hago mi parte y dejo que Dios haga la suya. La gente lo que no creen en Dios, que digan universo, lo que sea. Pero tú haces tu parte y tu parte es, en mi caso, meditar, tener una intención súper elevada, estar reprogramándome constantemente. Y la otra parte es accionar alineada. ¿Y accionar qué es? Creo mi contenido, ofrezco mis productos y dejo que Dios haga su parte. Yo solamente mi parte es ponerme disponible para el dinero. Principio 4 de una money maker. Ujú. Ponerte disponible para el dinero. Y ponerte disponible para el dinero, creo contenido, hago mis ofertas, las lanzo, las ofrezco. Y yo no estoy preocupada de cuánto vendo, de cuánto no vendí, de cuánta gente me vieron. Esa no es mi parte. Mi función es hacer honrar a Dios y Dios se encarga del resto. Y el resto es, Él le va a llevar mi producto, mi servicio, mi programa, mis contenidos a las personas que Él sabe que se van a transformar con lo que yo le estoy entregando. Porque esto no solamente se trata de Mariela, es una misión que yo estoy encarnando y que viene de Él. Mariela, tú hablas mucho de los bloqueos mentales y me surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es el bloqueo mental más presente, sobre todo en la mujer emprendedora hoy en día? Tú sabes que hay muchas mujeres, por ejemplo, que inician un proyecto, que inician un negocio, pero con el tiempo, por ejemplo, lo dejan o lo descuidan. Yo conozco muchas personas que tienen un trabajo, pero también quieren tener como un ingreso adicional porque lo que ganan en el trabajo como que no le da. Y me dicen, yo tengo una tienda, pero ya yo no la estoy trabajando, ni mucho menos. ¿Cuál es ese bloqueo mental como que más le afecta a las mujeres emprendedoras hoy en día? Mira, hay tres bloqueos principales que yo veo, o sea, constantemente. Sienten que no valen, sienten que no pueden cobrar por lo que hacen y no sienten que no pueden vender lo que tienen. No valen, no puedo cobrar y no puedo vender. Los tres, ¿cuál de los tres? A veces hasta juntos lo tiene una misma persona, una misma Ujú. mujer. Y a veces no saben que lo tienen. No, nada más creen. ¿Qué pasa? Hay una forma, la forma en cómo los bloqueos se manifiestan afuera es a nivel, tú nada más ves afuera como el efecto, como que el efecto es como que, bueno, no, ya el emprendimiento no puedo, no da pie con bola, no sale, no funciona. Eso es lo que tú ves afuera, pero adentro hay algo que lo está manifestando. Entonces, cuando tú empiezas a autoindagar, a ver, ok, ¿por qué es que no funciona? ¿Qué es lo que está pasando? Tú te das cuenta, ay, no, es que yo creo, ¿quién me va a pagar por eso a mí? Entonces, la carga, ¿quién me va a pagar por eso a mí? O yo creo que, ay, no, ¿tú crees que eso vale 1,000 pesos? Claro que lo vale. Si tú sientes que lo vale, lo vale. Ujú. Ay, no, es que yo no puedo vender eso a mí. Se empiezan a meter en los bolsillos de los clientes. Error gravísimo. Tú no le puedes meter en el bolsillo del cliente. Si esa taza vale 1,000 pesos, vale 1,000 pesos. Ahora, que venga María y te diga a ti, ay, no, eso está muy caro, no significa que tu taza no valga 1,000 pesos. Yo no lo puedo pagar. ¿Lo ves? Entonces, no significa que lo que tú tengas para el mundo sea malo o que tú no vales, no. El problema es que lo estás ofreciendo que sea una persona que realmente no es tu cliente. Pero no significa que tú no vales. No significa que tú no eres suficiente. Claro, no, y aparte de eso, tú sabes que lo que tú piensas se expande. Y si tú piensas mucho, no me lo van a comprar, está No te muy lo van a caro, comprar. no te lo van a comprar No te lo van a realmente comprar. porque tú estás atrayendo eso. Una cosa también que yo noto mucho y veo mucho, y es que muchas mujeres, por ejemplo, que emprenden, normalmente tienen como miedo de ponerle realmente el valor que tienen, lo que quieren vender, y a veces pensando como que así van a vender más. O sea, creen como que vender Vender barato barato. es sinónimo de vender más, y no es así. No, para nada, no tiene que ver. Hablando un poquito sobre lo que tú haces, que es el tema de la mujer money maker, ¿cómo es que se llama? Money maker.
Moneymaker, ¿de qué trata eso más o menos? ¿Tú nos puedes hablar un poquito? Claro, es una academia para mujeres, precisamente para emprendedoras, donde hacemos tres cosas. Transitar los conflictos internos, que te comentaba ahorita, eso es fundamental. Ahí también compartimos que son los 6 principios de toda Moneymaker. Los 6 principios son como si fueran leyes que toda Moneymaker tiene que integrar en su vida para vivir un estilo de vida Moneymaker. Y Moneymaker significa hacer dinero, alineadas con Dios y con ligereza, nada de estrés ni de sacrificio. Entonces la otra ruta de la academia es negocios. Ahí vemos todo el tema de estrategia, creación de programas, creación de todo el tema de ventas, es como que toda la parte de negocio también, lo que te comentaba ahorita. Ahí en la academia Moneymaker hacemos todo el mundo interior, que es el 80% de tus resultados, entonces es transitar los conflictos internos, autoindagar tu mente inconsciente, ver el conflicto, los bloqueos que hay ahí, integrar los principios de toda Moneymaker, y la otra ruta que es la parte de accionar afuera, estrategias, creación de programas, lanzamiento, ventas, que es la parte de negocios. Tú dijiste que hacen 3, pero yo creo que te faltó una. Porque yo estuve verificando y ustedes también comen. No, claro, esa parte. Yo vi un cielito lindo, una cosa que hicieron. En mi mundo, todo es el disfrute. Entonces, el disfrute es también comedera, algún que le gustan sus traguitos, entonces, claro. Y eso llama mucho, tú sabes, porque veo que, por ejemplo, la mujer que ve eso y ve lo que se está haciendo, pero también ve que se comparte, que se come un cielito lindo, que eso le atrae más. Sí. Nosotros, bueno, ahora en noviembre tuvimos el primer Moneymaker Experience allá en Baní, y fue algo muy chulo. Fue lo que tuviste, yo creo. Ok. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de las mujeres o de algo específico que tú hayas visto dentro de las mujeres que han pasado por Moneymaker? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Así que tú digas, wow. Que cuando se ponen para ellas se transforman de verdad. O sea, tú puedes pasar, que fue yo creo que uno de los casos de éxito más brutales que he tenido este año. Y no es lo que hace Mariela, es lo que hacen ellas cuando se enfocan en transformarse internamente. Ella llegó de, o sea, tener una comunidad hermosa en Instagram, es una Moneymaker, o sea, de verdad, una tipaza. Sin embargo, cuando se le llamaba para hacer una colaboración, o cuando ella tenía que vender o cobrar por sus servicios, se escondía. O sea, tenía una comunidad brutal ahí. Ella no podía vender nada. Ella no podía cobrar por sus servicios. Y hoy está vendiendo, tiene una membresía, vende sus talleres, cobra sin miedo. O sea, cuando tú ves eso, hijo, tú dices, miércoles. O sea, hay poder, hay potencial en las mujeres. Lo que pasa es que los bloqueos mentales no las dejan florecer. Pero una vez tú los rompes, lo que sale de ahí florece. O sea, ella logró hacer eso porque aprendió cómo funciona su mente. Sí, empezó a transitar todos los conflictos internos que le aparecían. Desbloqueó su miedo a vender, su miedo a cobrar, entendió que lo que ella tenía para el mundo sí valía, sí le podían pagar por eso. Y una vez tú entiendes eso, si lo reprogramas, si tú empiezas el proceso interno, ya lo demás, papá Dios. Esa ha sido como la transformación más grande así que tú has visto. No, este año. Pero en el tiempo que tú tienes trabajando con esto, ¿cuál ha sido la transformación más grande que tú has visto? Una vez en el 2023, ella llegó conmigo. Ella era mucho del hacer, ella era muy del hacer. Y ganaba como $2,000, pero no eran estables en el negocio. Ella tenía un negocio digital. Ella no, o sea, ganaba 2,000 hoy, 1,500 mañana. Y cuando empezó a trabajar conmigo, después del año más o menos, ella me escribió, ella quería romper el techo de generar $10,000 mensuales. Ese era su techo mensual, su techo mental. Luego del año, ella me escribió, vieja, rompimos el techo. ¿Y cómo ella logró eso? Primero, ella es mucho del hacer, o sea, ella tiene su negocio, ya sabe sus programas, ya sabe cómo venderlo. Pero sus programas mentales no le permitían pasar de los 2,500 mensuales. Una vez trabajamos todas las historias mentales que habían ahí, que la limitaban, ya se desbloqueó. Es que es fácil. Es difícil a veces explicarlo, como que, ¿cómo es eso? Indagar, autoindagar, liberarte, limpiar mucho, reprogramarte. Y claro, hacer afuera. Ya finalizando, quiero hacerte una última pregunta. Si tú tuvieras como en el frente a una emprendedora que se siente como estancada, sin futuro, o como que las cosas no se le dan, ¿qué consejo tú le darías? Lo primero que le podría decir es que Dios te quiere abundante. O sea, la primera programación que yo quisiera que toda mujer, o sea, del mundo mundial entienda es que Dios te quiere abundante.
y que lo que tú tienes en tu mente, siempre llanamente son programaciones, pero que tú no estás destinada, tú estás simplemente programada. Entonces, primero entender, Dios te quiere abundante, programarte así y empezar a limpiar toda tu mente de esas programaciones inconscientes y limitantes que tienes. Y luego de ahí entonces, empezar a ver que lo que tú tienes, tus talentos, tus pasiones, tus habilidades, tus conocimientos, es parte de tu cajita, yo le llamo eso como la cajita de regalo que papá Dios nos dio a cada una. Y como eso tú puedes crear la abundancia que está ahí para ti. Bueno, gracias por acompañarnos, Mariela. Nuevamente te agradezco el honor de venir desde tan lejos, tú sabes. Y creo que lo que hablamos aquí va a ayudar mucho a nuestra audiencia. Y espero que Dios siga floreciendo tus proyectos, que sigan creciendo. Y nada, un placer. Gracias por invitarme. Hasta una próxima, chicos.